Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Series, el podcast alianza entre Escuela de Nada y Warner. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos toca hablar de una de las series más icónicas de la historia de la televisión y que además yo siento, y yo estoy seguro que va a entrar en debate, fue pionera del drama médico que domina y sigue dominando muchísimo de la televisión actual. Y hoy en día vamos a dedicar el episodio a ER, Sala de Emergencias. ER, Sala de Emergencias, literal, ¿no? Sí, Yo creo que Emergency también Room. es un poco redundante haberle puesto ER, Sala de Emergencias. No, porque, claro, cuando se presenta ante el público latinoamericano, no puedes decir a lo mejor ER. en España ya. se llamaba SDE. No, Claro. Sala de Urgencias. Sala de Urgencias. Sala de Urgencias. Exacto. Jorge Clooney. Bueno, sabes que en algún Jorge momento... Clooney. Sabes que en algún momento, leyendo sobre esto, descubrí justamente... Yo pensaba igual que tú, que ER era la serie pionera en todo este drama médico y todo lo que tiene que ver con el mundo de la medicina. Estaba equivocado. Estás equivocado. Hubo unas antes, solo que Sí. ER lo llevó al... Yo creo que ER lo volvió Exactamente. pop, se puede decir. Había series de medicina pop. De hecho, muy pop. de hecho, una de las cosas que vamos ahorita a analizar en este podcast, que la gente sabe que nosotros tenemos un salón de guionistas completo Claro. dedicado a hacer el research. 67 guionistas. 67 claro. guionistas Claro. y alrededor de 2 productores. Claro. Pero ER sí, no fue la primera, pero fue la que lo llevó a otro level. ER, para la gente que no sabe o que es muy joven, duró desde el año 1994 hasta abril 2 del 2009. Larguísimo. 331 episodios y duró 15 temporadas. De hecho, Bestia. hasta el de 2019 fue la serie más larga en la historia de la 2009. 2019. Hasta que 2019 Fue la serie más larga en la historia de la televisión. Después la superó Grey's Anatomy. Y en su momento, o sea, es tan vieja que mira este insight. Ajá. Yo recuerdo que cuando yo era un niño en ese momento. Cuando eras pasante en la clínica. Que claro. Cuando era un niño, mi mamá amaba ER. Porque sí, creo que sí, es una serie que las mamás amaban Sí. en su momento. Sí. No, y tiene muchos elementos de por qué la mamá de Porque había un uno... galanazo. El galanazo... No solamente el galanazo, y esto lo vamos a tocar más adelante, pero sí es importante entender que, digamos que por la periodicidad de los episodios de ER y la cantidad de cosas y de tramas que suceden, se puede considerar ER como una novela. Eso lo vamos a tocar más adelante, pero sí es importante y creo que por eso conecta tanto con las mamás. O por lo menos con las mamás latinas de nuestra generación. O sea, las mamás de la gente de nuestra generación. No las mamás de nuestra generación. Claro. Las mamás de nuestra generación están en TikTok haciendo así. Ti, 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 ti. Claro, Así. y viendo otras series médicas que ER de repente fue la que sembró ese camino. O fue la primera que la gente dijo, oye, me encanta. Bueno, de Porque hecho... a la gente le atrae mucho lo que es la medicina, ¿no? Y los médicos. Sí, le atrae mucho y pensando un poco en lo que habías dicho al principio de que la serie es pionera, estaba Saint Elsewhere, que es una serie que sí, fue bastante grande en los 80, que era más o menos parecida con este tema médico alrededor, de que la experiencia de cómo es una sala de emergencia tal cual, pero no duró tanto tiempo. Ok. De hecho... que, bueno, creo que es importante como aclarar un poco parte de la historia para que la gente tenga un poco de contexto. Michael Crichton, que es el creador de ER, es el creador de Jurassic De Park. Jurassic Park del libro. Sí, señor. Increíble. De hecho, Steven Spielberg está ligado a la primera temporada y al desarrollo de ER como serie. Así. El libro que escribió Michael Crichton, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué región de Islandia de Francia. eres, también. Crichton. Basó este libro que él escribió en el año 1974, Imagínate. Casi 20 años atrás. en sus propias experiencias como un estudiante de medicina en un hospital, en un Es que- salón de emergencias. Es que en un justamente hospital. una de las cosas que leía de ER que es muy interesante era que el primer draft, digamos, que fue ese libro, que luego se terminó convirtiendo, digamos, en el piloto o la manera en la que se desarrolló la primera temporada de ER, fue 20 años atrás. O sea, esto es un proyecto que tiene 20 años en desarrollo y luego de 20 años es que salió a la pantalla. Es que iba a ser una película. Iba a ser una película, No- exacto. no Ni fue una siquiera iba a serie. ser una serie. Ahora, hay una cosa que yo creo que es un poco, digamos que el centro del debate de lo que primero vamos a conversar, que es por qué nos gusta tanto la intimidad de una sala médica. ¿Por qué nos atrae tanto eso? Y yo tengo un insight muy poderoso que podemos discutir, a ver si a ustedes les parece o no. Pero psicológicamente hablando, y no sé si ustedes conocen gente médica, conocen gente, doctores, etc.
el entorno médico en el lado privado, de emergencias, de todo ese tema, es demasiado intenso a nivel emocional. ¿En qué sentido? Te estás enfrentando a emergencias muy traumáticas. Por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, una persona que es muy chocante a nivel, digamos, visual, no sé qué, te pones como todo loco. Y luego de repente cosas muy horribles, como de repente el fallecimiento de alguien al que le atendiste por un tiempo determinado y le agarraste cariño, o de repente un niño o un anciano, algo como que tus emociones están demasiado volátiles, estás como por todos lados. Y por eso, entre los médicos existen esas relaciones como tan apasionadas y tan violentas, no violentas de violencia, sino agresivas de lo acelerada que pueden llegar a ser la forma en la que se relacionan y se aman intensamente. Pasan muchas horas en el hospital, ¿no? Porque pasan muchas horas juntos y comparten este tema de estar tan intenso. Y tan cercano, sobre todo, dependiendo de tu profesión, de la vida y la muerte, ¿no? Claro, pero yo creo que eso que tú dices va mucho más, o sea, se entiende mucho más entre médicos. Ajá. Pero porque a la gente que ve este tipo de series les encanta un médico. Yo creo que tiene que ver mucho con que un médico es una persona que tuvo que tener una dedicación casi inhumana para poder llegar a lo que es. Y eso, de alguna manera, refleja un compromiso bastante importante por quien quiera tener una relación con alguien. O sea, ser médico puede tomarte una década si te especializas, si logras llegar al punto académico al que quieres llegar y después ejercer. Entonces, una persona que busca a alguien en un médico es como, ¿sabes qué? Esta persona de verdad es comprometida. Y no solamente es que si... bueno, esta persona tiene una bata y un estetoscopio que es sexy. ¿Sabes? Como que va mucho más allá de eso. Mira, yo normal y yo con una bata sexy. De una. Pero la gente dice, bueno, se la robó porque... Tú no eres médico. Ya va. A menos que sea Doogie Howser. Claro, Doogie Howser. Buena serie de medicina, Doogie Howser. Y le voy a agregar otra cosa. Y creo que esto aplica especialmente a nuestras mamás y a la generación de nuestras mamás. Y creo que incluso más allá en Latinoamérica. Y hay que hablar clarinete, porque esto es importante. Los médicos son símbolo de estabilidad económica. También. Claro, exacto. Entonces, claro. tú querías que una buena cartera y un buen lapicero. Claro, ¿no? Un buen bolígrafo, una buena pluma. Una buena pluma, claro. Entonces, ¿qué pasa? Las mamás ven esto, o esa generación, el 94, por ahí dice que todavía existía ese tabú. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Claro. Tiene un bolígrafo. Eso, sí. Y no sabe escribir. Esa vara seguro es Valenciaga. Pero sí, o sea, había toda una admiración que existe todavía y es súper válida, además es justificadísima por el estatus que da un médico a nivel social, a nivel económico. Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica no llega médico cualquiera. No. Bueno, sabes que yo leí hace poco un estudio que dice que en las apps de citas, como que la profesión más querida o que tiene mejores resultados son los médicos. Claro. Y para el hombre... O sea, el hombre médico es el que tiene mejor resultado haciendo match. Una bata para que y las mujeres que tienen mejores resultados son las mujeres que se desenvuelven en el mundo de la moda. Ah, mira. Caramba. Pero las profesiones con menos resultados positivos son los ingenieros y los profesores. Oye, me parece un poco injusto con los profesores. Súper injusto. Me parece un poco injusto con los profesores esa... Pero tiene sentido que la gente prefiera a los médicos. Claro. O sea, bueno, que las mujeres prefieran a los médicos. O por lo menos la gente que busca pareja en... Digamos que es un constructo social que se ha ido... Yo creo que se ha ido derrumbando poco a poco porque creo que ese estereotipo de... eso es muy típico de esa generación. Tipo, te tienes que casar con un médico. Sí, exacto. Para que te saque de abajo, María Gabriela. Ajá, exactamente. Claro, eso ya se perdió. Es muy novela. Es muy novelero. A eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Yo que he conversado de esto con médicos, sobre todo cuando sabíamos que íbamos a hacer un episodio sobre ER, se lo pregunté. Yo pregunté, ¿qué tan verdad es eso que tú ves en la televisión, en una serie como ER? Y me dijeron, es exacto. Sí. Eso tal cual. Creo que yo leí una entrevista con el creador y él dijo que siempre respetaban mucho la parte de la medicina, exceptuando cosas como, por ejemplo, esta medicina te hace efecto en 8 horas. Okay. Bueno, para efectos de la televisión te hacía efecto en 30 segundos. Claro. Okay. Pero eran muy fieles, o trataban lo más de ser fieles a la medicina, porque es parte importante para que sea creíble, ¿no? Ya va, espérate. Yo ni siquiera estaba hablando de eso, que eso también es así. Yo estaba hablando de la locura de amoríos y de cosas que pasan en los cuartos. Sí, es que cuando tú pones todo eso dentro de una fórmula para que sea exitosa la serie, de que el hombre médico es dedicado y por eso refleja compromiso y al mismo tiempo son atractivos físicamente, como George Clooney, claro. Y además de eso lo muestras
muestra su lado sensible. Una persona que ama y que se desvíe por alguien y que al mismo tiempo trabaja y nunca falla en su trabajo. Es como la fórmula perfecta para esto. Pero hablando de lo de la terminología médica, el tecnicismo, esto pasó mucho como con The Big Bang Theory, que tienen asesores médicos que obviamente físicos, acompañaron... ¿no? o sea, digo, en ER. Exacto, en Big ER, Bang Theory claro. era toca la puerta así. Penny. No, así no se hace así. Y lo enseñaban Claro, a tocar la puerta. obviamente. Sheldon no sabía tocar las puertas bien. Pero cuando Michael Crichton escribió este piloto para una película, obviamente todo fue rebotado porque tenía mucha terminología Y el de personaje medicina. de Y nadie Juliana le Sí, confiaba él lo entendía. Y el la personaje idea. de Juliana Margulis, que intenta suicidarse en el piloto, lo rescatan porque al principio ese personaje moría. Y Ok. al final terminó siendo uno de los personajes icónicos. Sí. ¿Sabes quién sale en ER? Y haciendo el research lo encontré y es uno de mis actores favoritos. ¿Quién? Porque cada vez que lo veo, en realidad es que no tiene muchos roles muy grandes, pero cada vez que lo encuentro en una película yo digo, yes. Anthony Edwards. Ah, Ok. Anthony el Edwards calvito. es Goose en Top Gun. Ah, ¿verdad? Claro. Y él es en La venganza de los nerds, el amigo de Robert Carradine, que es el protagonista principal. Nunca me... Es que no me acuerdo no me acordaba de ese en particular. Claro. Obviamente creo que Maura Tierney es como uno de los rostros más reconocibles de ER contra Noah Wyle. Obviamente que ellos dos son como que los que llevaron la serie como que hasta lo último. Pero obviamente hay que hablar de George Clooney. Claro. Pues sobre todo y específicamente porque George Clooney en esta época tenía el pelo largo. Y George Clooney pelo largo es un tema bien largo que hay que... Vale la tocar, redundancia. vale la redundancia. Y además George Clooney viene de las novelas, literalmente, de las Sí. soap Claro. operas. Y él también, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de George Clooney porque quiero dedicarle un bloque completo. Yo también creo Bueno, que hay que hacer. recuerden utilizar el hashtag escuela de ER para compartir con nosotros por qué a la gente le encantan los médicos. Ya nosotros tenemos aquí varios insights sobre la mesa. Sí. Ya tenemos algunas cosas que, bueno, que pensamos desde antes, pero si ustedes se les ocurre algo que puedan complementar con toda esta idea, Es por válido. favor, compártanlo con el hashtag escuela de ER. Y bueno, en el próximo bloque hablaremos de George Clooney. Me morí. Regresamos con Escuela de Series. En esta edición estamos hablando de ER. Recuerda usar el hashtag escuela de ER para cualquier cosa que nos quieras decir. Y también te recordamos que estamos en Spotify. Así que ve a darnos un pequeño listen ahí. Claro. O pide amor, como la gente que pide amor. Dame amor. Claro. George Clooney pedirá amor. No creo, ¿no? Tiene mucho. No creo George que le Clooney haga fue un falta. solterón durante un montón de tiempo. Fue ¿no? un famoso claro. bachelor. Un bachelor codiciado. Un bachelor que en Latinoamérica es un bachiller. Claro. Los bachilleres son codiciados en Latinoamérica. No estoy seguro, pero bueno, capaz. entonces me engañaron. Fue un padre tardío, ¿no? Sí. Fue por primera vez como a los 50 años. La Pero verdad que George no- Clooney, la verdad es que se convirtió en la cara de ER. De cierta forma, quizás fue el que más éxito tuvo. El doctor Doug Ross. Exacto. Y la verdad es que George Clooney, leyendo sobre esto, gracias a los 75,000 guionistas que tenemos, Claro. él rogó hacer la audición de ER. Ok. Ok. Porque a George Clooney no era un actor que se lo tomara muy en serio. Él salió de lo que en inglés son las soap operas, que Sí, son sí, las sí. Las novelas. óperas de jabón. Ok. ¿Sabes por qué se llama así? No tengo ni idea. Porque los comerciales que ocurrían durante ese tipo de programas eran de jabón. Ok. Pequeño dato, mira. Está bueno. No Quise sabía, aprender no algo. Quise No aprender sabía. algo, claro. Entonces, como los comerciales eran de jabón, decían los soap opera. Opera porque, bueno, sabes, es dramático, no sé qué, Sí, sí, tal. Y entonces George Clooney viene de ese tipo de cosas. Yo, sinceramente, creo y opino, esta es mi humilde opinión, ¿verdad? Que ER y este tipo de series dramáticas, como tienen una factura muy grande y una producción muy bonita, ¿verdad? A la que le dedican millones de dólares, no se nota tanto que al final y al cabo son unas novelas. Bueno, de hecho, para hacer un paréntesis antes de lo que vayas a hablar sobre la novela, George Clooney entró en una etapa en la que no está actuando en televisión ahorita. Porque él dice que, bueno, que grabar un episodio de ER es de 1 hora y que 2 episodios es básicamente como grabar una película. Sí. Y que él está en una posición actualmente en la que él no quisiera tener que demostrarle algo a un productor o a un director de casting cuando él es George Clooney. Y Claro, por tiene eso. un poco de sentido dentro Súper, de sí, su idea. claro. Y en este momento está como más dedicado a dirigir, a producir películas señor. que de Pero hecho en eso- salen dentro de poco unas Ajá. por ahí, en Pero- algunas plataformas de streaming. Pero en ese momento George Clooney no era George Clooney. Y a pesar de que
se podría debatir si George Clooney era o no el protagonista de ER. A mí me parece que no. Era un personaje recurrente, parte del elenco, digamos, principal. No era el que llevaba la trama principal, porque no era. Se terminó convirtiendo en esta superestrella que luego de ahí, por ejemplo, saltó durante porque además él sale en la temporada 5, no es como que dura mucho tiempo. Sí, él sale como del 94 al 99 y luego vuelve en el 2004 y luego vuelve a un episodio final, creo, como en el 2009. Pero ya es ni siquiera volvió el Dr. Doug Ross. No, meta George Clooney. Sí. ¿Sabes? Ya en ese momento se hizo, ya tiene Oscars encima, ya tiene una cantidad de cosas, ¿no? Pero la carrera de George Clooney realmente estalla en ER, que a la gente, si tú le preguntas todavía, por ejemplo, a mi mamá, George Clooney, ¿te gusta o no? Ella va a recordar el George Clooney de ER, claro. No va a recordar ni a Batman, ni a, no sabes, ni de la película de los hermanos Coen, porque la verdad es que George Clooney me parece a mí tremendo actor de comedia. Es muy buen actor de comedia. Lo demuestra poco. Sí. Lo demuestra poco, pero sí definitivamente era, y hay que destacar, y espero que esté apoyado esto de una manera gráfica en este comentario. George Clooney pelo largo, que lo dejé guindado en el bloque pasado, delicioso. Eres precioso, George Clooney, muy bien, buen estilo, vuelve a él. Además, George Clooney hizo Batman en pleno apogeo de ER, ¿no? Sí, claro. O sea, fue dura o fue antes. 97, 96. Exacto. Y que le fue muy mal porque él es considerado, digamos, la película en la que él estuvo, donde él fue Batman, es Batman y Robin, es considerada una de las peores películas de Batman, específicamente por su participación. Claro. De hecho, le costó mucho salirse de ese hueco. ER tuvo durante mucho tiempo el récord de nominaciones al Emmy. Okay. Creo que son 124. Una locura. Casi 130. Y Game of Thrones fue cuando llegó Game of Thrones la locura, que en apenas 7 temporadas, pues, arrasó con las... Y ganaron como 20 y algo, 20 ¿no? Tanto, 20 o sea, que ganaron uno de cada 6 nominaciones ganaban. Exacto. Okay. Y no solamente eso, sino que tiene mucho que ver, no solamente como tú decías, tipo que bonita producción y que chévere todo lo que estaba haciendo. Bueno, no era barato, te digo. De la temporada 4 a la temporada 6, ER costaba lo que era el récord en el momento de $13 millones por episodio. Imagínate tú. Claro, por eso es que dejó de... Porque cada paciente era real. Claro, claro. Había que operarlo y si salía mal, salía carísimo. Bueno, por eso es que la serie también terminó, porque ya obviamente los índices de rating estaban bajando, como que yo creo que también era un tema generacional, creo que a la gente tampoco le está... Tengo aquí los números, ¿los quieres saber? Claro. El pico de viewers de ER fue en 1997 con 33 millones. Bueno, el pico fue 35 millones en la segunda temporada, pero se mantuvo en los 30 hasta la quinta temporada, lo quise decir. Muchísimo. Claro. Luego empezó bajando, cuando al final, la última temporada tenía 9 millones de viewers aproximadamente. Sigue siendo una locura. Pero, ese es el dato interesante. Eso es lo que estaba pensando, que justamente, o sea, antes que digas ese dato, ellos se acabó la serie. Y bueno, ya no tienen los mismos números de hace... Se quitaron el estetoscopio, lo guardaron en el locker. Exactamente. Se retiraron. Porque además lo grababan guindaron el estetoscopio. ¿Sabías eso, no? Lo grababan en un lugar embrujado. En una clínica vieja. Ah, claro, que estaba abandonada. Sí, es verdad. Claro. Bueno, de hecho, esa clínica, que es ficticia, el nombre de la clínica, del hospital... Ahí aparecía Juan Carlos. Viene de... Mira, Juan Carlos. Viene de una clínica de Chicago y el hospital de Chicago, perdón, los demandó. Claro, después lo movieron por el nombre. a Burbank. Lo movieron a California porque, bueno, ahí era más fácil el lot de California. Porque Juan Carlos estaba ahí. Exacto. Pero en la final de la serie, 30 segundos de ads costaban $425,000. ¡Wow! O sea, claro, un comercial de 30 segundos. O sea, claro, que eso era más de 3 veces lo que costaba en cualquier episodio de la temporada. Pero es que ahí puedes ver... Porque se convirtió en un evento cultural, ¿no? El final de la serie. Por ejemplo, yo en estos días vi... Y a mí me apasiona mucho el tema del final de la serie. Porque es dejaron de curar gente. Más nunca. Exacto. Llegó el COVID. pero a mí me apasiona mucho el final de las series. Porque la verdad es que son más las que no lo logran que las que sí. Entonces, VIP, por ejemplo. Volví a ver el final de VIP y yo dije... Oye... Muy buena final. Tremendo final. Seinfeld tiene un gran final también. Exacto. Pero el de ER, pues bueno, evidentemente mucha gente sintonizó porque era el final. Y aquí te das cuenta de lo exigente que es una cadena de televisión porque lo que iba a decir antes, que ellos se acabó la serie, pero seguían estando dentro de las 30 series más vistas del 2009. Si tú estás dentro de las 30 series más vistas del 2009 y te cancelan, es porque obviamente el nivel de exigencia de ese momento y la competencia y todo lo que tienes alrededor es increíble, ¿no? Claro. Sí. Además, habría que ver cómo se relacionó ER con Internet.
Que no fue una serie que nació en época de internet y que también... Estaba empezando, ¿no? Como No, ya las series de... 2009. Creo que la burbuja del 93, que fue una burbuja que explotó de Claro. internet. Y luego en el 94 comienza la serie. Y la verdad es que sí hay mucha diferencia entre el año 94 y el 2009, sin duda. Pero absurda. o sea, el mundo es abrumadora, otro. ¿no? No, Que de hecho parte importante... no porque existía la canción Gangnam Style, No, por ejemplo. no existía. No no Y en el existía. 2009 tampoco, pero eso es No. el chiste. No. Exacto. Eso justamente te iba a decir. Pero también, no solamente que ER fue reconocida por eso, sino que ya era una serie que, de cierta manera, y de una manera editorial, si se quiere, estaba muy adelantada a sus tiempos también. Sí. O sea, hablaba de temas muy pesados que eran tabú del momento. Por ejemplo, una epidemia del SIDA. Sí, señor. Te tengo la lista aquí. Ajá, ¿cuáles? Por ejemplo. Esta serie, o sea, el John Wells, que era un productor de ER, dijo, este show no es sobre decirle a la gente que se comen sus vegetales. O sea, no era un show para tú No era tonto. dar una lección a alguien. Pero mucha gente sintonizaba los episodios en donde de repente hablaban de temas como el HIV, como el SIDA, o de trasplantes de órganos, que fue tabú durante un gran tiempo. Pero eso en los 90 era una conversación durísima. Claro, enfermedades mentales, el racismo, el tráfico humano, la eutanasia, la pobreza. Sobre todo las enfermedades mentales, ¿no? Como la psiquiatría y todo, todo el tema. Como que en los 90... Nadie tomaba en serio eso. Todavía hay gente que no lo toma en serio De en hecho, el 2021. este mismo productor, yo recuerdo, y esto sí lo recuerdo, y a lo mejor no leí una entrevista donde George Clooney diga que no diría yo un hobby, pero su inclinación a siempre hacia las cosas de los derechos de la gente de Darfur, por ejemplo, a lo mejor vienen de ER, porque ER fue a la República Democrática del Congo y tiene varios episodios en donde hablan de cosas que suceden en África. Entonces, de repente, esta persona, John Wells, dice que hacer que 25 millones de personas o 30 millones de personas sintonizaran y vieran que eso estaba pasando en África, era como que, bueno, estamos llamando la atención sobre un tema que es bastante delicado, ¿no? Claro, y que nadie tenía los ojos A lo sobre mejor, él. por eso yo digo, a lo mejor George Clooney y viene de ahí que sea tan activista. No lo sé. Pero sin duda tiene una voz bastante importante. Y que en los 90, una vez más, todos esos temas eran demasiado tabú. Tipo, hoy en día más bien creo que se motiva muchísimo que una serie esté involucrada en esos temas. De hecho, es atractivo para el, digamos, el televidente. Que hables de esos temas. Ahorita Hollywood está pasando como por una etapa donde básicamente si no tocas ninguno de los temas controversiales del momento, no estás en la conversación. No estás en la conversación. Claro. En ese momento evitabas la conversación. Hace poco se reunieron ellos en beneficio de una causa por una fundación que no recuerdo el nombre, que se dedica como que a educar sobre el tema del agua en el planeta. Y fue la única reunión de ER después de que se acabó la serie, a través de un Zoom, de una llamada, claro. una videollamada, y no ha ocurrido más. O sea, como que tú crees que pueda existir en algún momento una posibilidad de que esta serie como que Yo creo que vuelva. sí. Yo creo que quizás Está de cuando- moda, además. Que series legendarias del momento se reúnan, así sea para un episodio, Sí. para un especial, lo vimos con Friends. West Wing también lo hizo en su momento, creo que con una obra de teatro, si no me equivoco. Ujú. Hay revivals de todas las Hubo series. 2 episodios de ER que fueron en vivo. Ok. Eso es súper llamativo. Eso era Ok. súper común en los 90. Tratar de hacer un episodio episodios en en vivo, vivo. que además eran dobles episodios porque tenías que hacerlo para la costa este Claro. y luego el ¿verdad? segundo para la costa oeste, 3 horas después. Como una obra de teatro. Claro, exactamente. Mira, qué difícil. Pero Entonces, bueno, George mira, Clooney, ¿papacito ajá. sí o no? Papacito. Sin duda, claro. 100%. 100% papacito, Claro, obviamente. papacito, claro. Podemos decir que es una de las personas... Bueno, de hecho, como que se ganó varios premios de estos Papacito del año. No, claro. de los médicos más sexys en la historia de la televisión. Claro, porque imagínate, el médico más sexy, pero él dice, yo no soy médico, pero la gente se lo da igual. La gente no sabe esto. Y ya para finalizar, George Clooney, y esto es un dato real, para aprenderse todas sus cosas médicas, tenía chuletas, tenía trampillas. Tenía, en Argentina es machete. Claro. Tenía escrito por allí. escritas trampillas por ahí de vez en cuando para que no se lo olvidaran Claro. las líneas. Pero no hagan eso ustedes, sino que más bien vayan a Twitter Sí. y nos escriben ahí en hashtag escuela de ER Ujú. sus impresiones sobre este episodio y qué otros episodios les gustaría que habláramos. También Claro, es una obvio. buena recomendación y los queremos mucho. ¿Algo más que agregar? No sé si la gente también tendrá algo que nos pueda aportar sobre la carrera de George Clooney a través del hashtag y si definitivamente esto fue lo que lo llevó al estrellato. ¿Hay algo que más allá de eso? Yo diría que su belleza. Claro que sí.